Entonces, muchachas, muchachos, vamos a recordar un poquito qué es lo que hemos estado viendo. En estas últimas clases hemos estado trabajando con funciones que podemos, recuerden que tenemos diversas formas de llamar a las funciones, podemos llamarla desde una celda directamente en Excel, podemos llamarla desde otra función o podemos llamarla desde una subrutina. Eso en cuanto a funciones. ¿Qué hacemos dentro de las funciones? Pues lo que ya sabíamos de antes, utilizar condicionales, utilizar ciclos, algo que ya sabíamos, ahora lo que hacemos es encapsularla en una función. ¿Qué ventaja nos da esto? Pues esa precisamente de poder utilizarla directamente en una celda de Excel o poder llamarla desde otra subrutina o función. Generalmente nosotros utilizamos esas funciones ¿para qué? Para poder reutilizarla varias veces. Y este ejercicio de validar restricción, donde tenemos una patente, recuerden que las patentes acá en Chile tienen A, B, C y D, 4 letras y 2 números, ¿ya? Y nosotros le vamos a poner por acá, básicamente, un día, y según la patente vamos a ver acá si aplica o no la restricción. Pero antes de eso, vamos a ver unas funciones que vienen en Visual Basic que nos ayudan a manipular string. ¿A qué me refiero con manipular string? A manipular cadenas de caracteres. Porque en ocasiones, en este ejercicio, por ejemplo, yo necesito validar en la restricción vehicular. Recuerden que acá la restricción vehicular es que según el último número de la patente, pueden circular unos días y no otros, ¿ya? Entonces, el último número de la patente. Yo tengo acá la patente y yo necesito obtener este último número. ¿Tienen ustedes idea cómo podremos hacer eso? ¿Se les ocurre algo? ¿Tienen alguna idea? Entonces, vamos a ver una función. Nosotros tenemos Visual Basic, vamos a poner por acá manipulación de string, manipulación de string, tenemos una función que se llama list. Esta función list, nosotros le pasamos una cadena de caracteres y un número. Por ejemplo, yo le quiero pasar el 2, ¿y qué es lo que me va a decir? Va a ir de izquierda hacia la derecha y me va a devolver, ¿cuánto? 2 caracteres. ¿Por qué 2? Porque yo puse aquí un 2. Entonces va a ir de izquierda a derecha, va a contar 2 posiciones y me va a devolver esos 2 valores. Vamos a poner acá que este va de izquierda a derecha. Entonces, si yo tengo por acá una cadena de caracteres, por ejemplo, Amanda, y yo quiero utilizar left, yo le paso Amanda, 2, ¿y ustedes creen qué valor me devuelve esa función? AM. Muy bien, Ignacia. Esta función me va a devolver AM. Me devuelve AM. ¿Qué pasa? Vamos a ver ahora por asociación, por analogía. Si yo quiero obtener los últimos 2 valores, los últimos 2 caracteres de Amanda, ¿qué ustedes creen entonces? ¿Qué se les ocurriría? De derecha a izquierda. Muy bien, Ignacia. Entonces, de derecha a izquierda, ¿qué es lo que vamos a utilizar? La función right, donde, muy bien, Andrea, donde le vamos a pasar la cadena, vamos a poner aquí cantidad. Para no confundirnos, vamos a ponerle aquí en este 2, vamos a ponerle cantidad. Y esta, ¿qué es lo que nos va a hacer? Nos va a venir de derecha a izquierda. Por tanto, si yo digo aquí right Amanda, 2, ¿qué me debe devolver esta función?
DA. Muy bien, me devuelve DA. Recuerden que yo pongo las comillas porque estamos trabajando con caracteres, ¿ya? Entonces, esta me está devolviendo, es de izquierda a derecha, y la otra es de derecha a izquierda la cantidad de caracteres. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si yo lo que quiero obtener, vamos a ver, yo ahora lo que quiero obtener son los caracteres, a ver, no voy a hacer que piense que es otra cosa. Yo ahora lo que quiero obtener es los caracteres, vamos a ver aquí delante qué es lo que tenemos que poner, los caracteres AN. Ahora yo quiero obtener esos caracteres AN. ¿Qué se les ocurriría? ¿Qué algoritmo a ustedes se les ocurriría seguir? Piensan que no saben de ninguna función, que exista ni nada. ¿Cómo a ustedes se les ocurriría obtener esos caracteres? ¿Con algún tipo de centro? Muy bien, por ahí vamos, con algún tipo de centro, pero ¿qué ustedes creen que les haga falta para nosotros poder llegar a ese AN? Como que la función recorra los strings y después se devuelva, algo así. Ya, vamos a ver. ¿Cómo yo llego? ¿Qué es lo primero que tenemos que pensar? ¿Cómo yo llego a esa A? Vamos, sabemos que existe una función, todavía no sabemos cuál es, sabemos que existe una función que como estamos con cadena de caracteres, le vamos a pasar una cadena de caracteres. ¿Y qué otros elementos ustedes creen que vaya a necesitar esa función como para yo llegar, por ejemplo, a ese A? Recuerden que de izquierda a derecha, por ejemplo, el left va a comenzar siempre en la primera posición y va a ir de izquierda a derecha. Por tanto, yo sé la posición en la que voy a comenzar. Y lo único que le pongo es la cantidad. ¿Qué ustedes creen que me haría falta en esa otra función como para yo saber a partir de dónde yo voy a... ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque si no le voy a dar la respuesta. Ponerle una posición. Muy Como bien, el Ignacio. carácter inicial. Yo tengo que ponerle la posición a partir de la cual yo quiero devolver. ¿Y qué entonces me faltaría? Ya yo tengo la posición inicial. ¿Qué me faltaría? ¿Hasta dónde quiero? Muy bien, entonces yo tengo la posición inicial, es decir, yo digo en la posición 5, por ejemplo, y después la cantidad, es decir, desde la posición 5 dame 3 caracteres, entonces me va a contar esos 3 caracteres. Y esta función que tenemos acá se llama mid. ¿Ya? Y esta función, ¿qué es lo que va a hacer? Va a comenzar de izquierda hacia la derecha, pero en la posición que yo le diga. Por tanto, si yo quiero obtener esto de acá, cambiamos y decimos acá ahora, podemos decir mid, y le vamos a pasar la cadena de caracteres, la misma con la que estamos trabajando. La posición inicial, ¿cuál es? Es 1, 2, 3. Es la posición inicial, la 3. ¿Y cuántos caracteres yo quiero? Quiero 2 caracteres. Y eso me va a devolver a n. ¿Entendieron ahí, muchachas, muchachos? ¿Cómo yo utilizo eso desde la programación? Vamos a hacer una prueba. Vamos a venir acá. Vamos a crear un nuevo módulo. Un módulo. Y vamos a ver, es en este. Sí, vamos a ponerle su rutina. Funciones de cadena. Para Profe, probarlo. entonces mid Sí, comienza, recorre de izquierda a derecha, ¿cierto? exacto. Sí, recorre de izquierda a derecha, pero va a comenzar en la posición que yo le diga. Claro, claro, gracias. ¿Ya? Vamos a probarla, vamos a ver en el cómo hacemos. Vamos a probarla rapidito, vamos a poner para que nos muestren un mensaje. Ponemos, vamos a utilizar left
Primero, fíjense que yo pongo el primer paréntesis, me muestra un string, es decir, que tengo que escribir un string. Vamos a poner Amanda, coma, y vamos a ponerle, habíamos dicho, que 2, ¿cierto? Vamos a probar, vamos a poner acá, para saber qué es con esta función, vamos a ponerle un mensajito, list, y ahora nos muestra el valor. Vamos a copiar y pegar, vamos a hacerlo con el write. Acá vamos a utilizar el write. Vamos a dejarlo también en 2, ¿para qué? ¿Qué es lo que queremos? Obtener los 2 últimos valores y los 2 primeros. Y vamos a utilizarla con el mid. Para que vean los 3 ejemplos, aquí utilizamos mid, con la diferencia que ahora en mid tiene 3 parámetros. Y entonces lo podemos decir que comience en la posición 3, era la que habíamos dicho, coma, 2 elementos. Guardamos y vamos a probar. Decimos macro, funciones de cadena. Y fíjense, el left me da AM, miren, lo mismo que habíamos visto aquí. Vamos a aceptar el right, nos da DA, como habíamos visto aquí. Y el mid nos da AN, como habíamos visto aquí. Hasta acá, muchachas, muchachos, ¿alguna duda? ¿Duda de cómo funcionan estas funciones? No, profe. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Ya sabemos eso, ahora vamos a hacer este ejercicio. ¿Y qué nos está diciendo el ejercicio? Nos está pidiendo que debemos validar esa restricción vehicular. ¿Y cómo la validamos? Pues decimos que si este último valor de acá, vamos a ponerlo en negrita, si este último valor de acá es igual a alguno de estos valores de acá. Ahora, ¿qué tenemos que analizar? Si nos fijamos, ese 6-7, ¿ustedes creen que ese dato es un dato numérico o es un dato de cadena de caracteres? De cadena. Muy bien, Ignacia, es un dato que es una cadena de caracteres. ¿Por qué? Porque tenemos un guión por en medio y ese guión hace que eso no sea un número, sino que lo está midiendo como string, como cadena de caracteres. Si lo quieren ver, venimos aquí en formato, igual está de tipo texto. ¿Ya? Entonces, si yo quiero probar que este último numerito de acá, si ese último numerito de acá es igual, ¿qué es lo que yo tendría que probar? ¿Cómo yo obtengo, ya sea el primero o el segundo número? ¿Cómo yo voy a obtener eso? ¿Cómo ustedes creen que yo puedo obtener ese primer número y ese segundo número? ¿Cómo ustedes Yo lo creen que yo... haría indicando como la posición. No sé, por ejemplo, si es la posición 1, que sí es igual al 6. Y si es la posición 2, que sea igual al 7. Ya, bien, pero ¿cómo decimos esas posiciones? ¿Qué función más fácil nos daría ese 6 y qué función nos daría ese 7? Con mid. left o right. Muy bien, con left y con right. ¿Por qué mid no vamos a necesitarla aquí? Porque por suerte los números se encuentran en los extremos. Entonces, con el right, yo obtendría el primer número, vamos a poner el primer valor, y con el left yo obtendría el segundo valor. ¿Ya? Vamos viendo cómo vamos haciendo. Con el right, nosotros vamos a obtener el primer valor y con el left vamos a obtener el segundo valor. Y para obtener el último número de esta patente, ¿qué vamos a necesitar?
disculpen, es al revés. Con el right vamos a obtener el segundo valor y con el left vamos a obtener el primer valor. ¿Y cómo yo obtengo el último número de esta patente? Con el right Con también. right. Muy bien, vamos a obtenerlo con el right. Vamos a obtener el último número. Entonces vamos a ir por partes. Ahora nosotros tenemos que validar que este 2 es igual al primer número o igual al segundo número. Estoy haciendo ahí una validación. Fíjense como yo siempre les voy haciendo el ejercicio por parte, ¿ya? Vamos a ir entendiendo el ejercicio y haciéndolo en un Profe. pseudocódigo, ¿sí? Ahí se puede ocupar un if. Exactamente, vamos a ocupar un if. Justo iba a escribir validación con if, justo iba a escribir eso, validación con if, muy bien, donde nosotros básicamente, ¿qué es lo que vamos a decir? Si el número, vamos a ver, el número 1 es igual al número de la patente, esto es un pseudocódigo para tener idea, al número de la patente, o el número 2 es igual al número de la patente. Ya, aquí estamos en un if, y ya sabemos que esto es un if, ya sabemos que esto es un if. Después vemos cómo ya sabemos que este número 1 lo sacamos con el left, y ya sabemos que este número 2 lo sacamos con el right. ¿Ya? Ahí tenemos una validación en un if. Pero vamos a ver el ejercicio. ¿Qué nos está diciendo? Antes de ver la otra parte. ¿Hasta aquí van conmigo? ¿Van entendiendo? Sí, profe. Ya, para no perdernos e ir por parte. Para que cuando vean el código, vean cómo el tiempo que nosotros utilizamos entendiendo el ejercicio y buscando la solución en este, digamos, pseudocódigo, nosotros estamos resolviendo el ejercicio y después el código lo hacemos más fácil. ¿Qué nos está diciendo el ejercicio? Que debemos validar, vamos a ver, la función debe retornar true en el caso de que la patente para el día consultado se encuentre con restricción. Y acá hemos validado el número de la patente. ¿Qué nos falta validar? El día. Muy bien, entonces fíjense que aquí nosotros tenemos un O, voy a ponerles este O en negrita para ver las diferencias. Aquí tenemos un O, de ahí una de las dos va a ser verdadera, ¿ya? Una de estas dos debe ser verdadera en algún momento, debe ser verdadera, y el resultado que yo obtenga de ahí, debo unirlo con un I, ¿por qué? Porque sí o sí siempre tengo que validar el día. ¿Y cómo yo voy a validar el día? Pues el valor que se encuentra en la celda C9, yo voy a preguntar si el valor de la celda C9 es igual al valor de la celda B2. Estoy para un ejemplo nada más, es decir, para el valor que se encuentra en B, de momento, pero para que sepan, ¿ya? El valor que se encuentra en C2 es igual al valor de B2. Y esto lo hicimos en un único if. Y si esto ocurre, si esto es verdadero, entonces la función va a devolverme true. ¿Ya? Nosotros sabemos que si eso ocurre, la función nos va a devolver true, nos va a devolver verdadero. Ahora, ya tenemos el if y quizás sea la parte más complicada. Vamos a ver lo otro que nos falta en este ejercicio. Porque si se fijan, esto que yo hice acá, digamos que es para verificar esta primera celda. ¿Qué yo debo agregarle a mi algoritmo para yo poder ir revisando celda a celda? Un ciclo. Muy bien. Y este ciclo, Ignacia, me va a recorrer por fila o por columna. Por fila. Por columna. Ah, columna, ¿verdad? Sí, por los días. Muy bien, creo que fue Andrea la que me dijo, ¿no? Muy bien, vamos a recorrer por columna. Por tanto, este ciclo debe ir dentro, disculpen, este if
debe ir dentro de un ciclo. Y ya tenemos el ejercicio resuelto. Vamos a programarlo. Fíjense, ahora vamos a programarlo. Ahí ¿están viendo por casualidad la pantalla compartida o solo ven una única cosa? Se ve el Excel, profe. Nada más. Entonces, déjenme, comparto ahora la pantalla completa para verlo compartido. Las funciones y el Visual Basic. Ahora sí, ¿cierto? Sí, ahora sí. Entonces, vamos a ver que por aquí, en este espacio, tenemos creado nuestro algoritmo. Vamos a ponerle función. Recuerden que es una función que dice validar restricción. Le voy a poner 102 porque ya está la función creada, para que no dé error. ¿Y qué nos está diciendo? Que nos están diciendo que esta función recibe como parámetro la patente y el día de circulación. Esos parámetros, ¿de qué tipo de dato creen ustedes que sea? La patente y el día de circulación, ¿qué tipo de dato es? String. Muy bien, Daniela. Van a ser string. Por tanto, patente, fíjense, patente as string, coma, día as string. Y ahora, ¿qué tipo de datos me devuelve esa función? Si me va a devolver verdadero o falso, ¿qué tipo de datos representa eso? ¿No es string? True y false, ¿qué tipo de dato era? ¿Recuerdan? Teníamos integer para los enteros, double para los números decimales, string para las cadenas de caracteres, y nos falta otro. Booleano, ¿ya? Ese es el tipo de dato que nos permite devolver si es verdadero o falso. Recuerden que tenemos que crear la función con los parámetros de entrada y con el tipo de dato de valor de salida. ¿Sí? Damos a aceptar y nos pone el end function. Entonces, vamos a hacer este ciclo, pero con un for. ¿Ya? Vamos a trabajar con un for porque siempre generalmente trabajamos con while, para que vean también cómo podemos trabajar con un for. Ahora, para crear ese for, ¿ya? ¿Cómo nosotros creamos? Decimos for i, o for a for, la variable que ustedes quieran. Esa i va a representar el valor inicial a partir del cual yo voy a recorrer. Y si vamos a nuestro Excel, ¿en qué columna yo comienzo? En la 2. Muy bien, déjame poner aquí ciclo por columna para que sepan ya. Entonces, muy bien, vamos a comenzar. Por tanto, decimos for i igual 2. Tú, ¿hasta qué valor vamos a recorrer en este ciclo en particular? Hasta las 6. Muy bien, Andrea, hasta las 6. Nuestro ciclo va a recorrer 5 veces, pero va a ir hasta la columna 6, porque fíjense, empezamos 2, 3, 4, 5 y 6. Por tanto, decimos tú 6. ¿Y qué es el otro elemento de este ciclo? Como en el while cuando poníamos loop para cerrar. El que nos permite cerrar este ciclo es la palabra next. Y esta palabra, que además de cerrar el ciclo, lo que me está haciendo es lo que nosotros conocemos en el while como i igual a i más 1. Este next tiene implícitamente este incremento que tenemos acá. Ahora vamos a hacer, fíjense, ya tenemos el ciclo, ya podemos poner que lo hicimos con un for para saber. Y ahora vamos a la validación con el if. Entonces, ¿qué tenemos que poner? If, ahora ¿qué tenemos que hacer? Vamos a validar primero los números de las patentes. ¿Ya? El número de la patente con el día
con el número que aparece en la tablita. Entonces decimos, ya sabemos que el primer número lo vamos a obtener con un left. Entonces nosotros decimos left, ¿de qué celda? Que yo pongo aquí ahora entre paréntesis. ¿Qué se les ocurre? B3. Sí y no. Vamos a ver. Recuerden que en las cells nosotros vamos a poner fila, coma, columna. Entonces nosotros tenemos que poner fila, coma, columna con número. Entonces, ¿qué fila sería? ¿3 y 2? Sería fila 3, coma, y vamos a ver ese 2 ahora, Ignacia. Ese 2, si nosotros ponemos acá, recuerden que estamos dentro de un ciclo, si nosotros ponemos 2, significa que todas las veces que se ejecuta ese ciclo, únicamente me va a validar la columna 2. No va a pasar a la columna 3 ni la columna 4. Entonces, ¿qué nosotros debemos poner ahí dentro para lograr que vaya por todas las columnas? ¿Quién está recorriendo las columnas? El I más 1. Muy bien, el I solito. El I es el valor, es la variable que va a estar guardando la posición de estas columnas. Por tanto, en la primera iteración va a ir a ese 3,2 que me estaba diciendo la otra Ignacia, va a ir a ese 3,2, pero en la segunda iteración del ciclo ya va a ir al 3,3, y en la cuarta al 3,4, y después 3,5, y después 3,6. ¿Entienden por qué ponemos el I ahí? Sí. Entonces, punto value. Y ahora eso lo tenemos que verificar ¿con quién? Con el último número de la patente. Si bien sabemos que tenemos el último número de la patente en la celda C8, ¿qué sucede? Que la patente es el valor de entrada de nuestra función. Por tanto, no nos preocupamos por lo que dice directamente en el Excel, sino el valor, la variable que le estamos pasando a esa función. Por tanto, para obtener, que vamos a obtener ese último valor de la patente, lo obteníamos, dijimos que con el write, ¿cierto? ¿Qué cadena de caracteres le pasamos? La patente. ¿Y qué valor queremos obtener? El último, por tanto, es un único valor. Y ahí estamos verificando ese primer número. Pero dijimos, y lo tenemos acá, que tenemos unido un O. Por tanto, miren, vamos a copiar lo mismo. Vamos a copiar lo mismo. Ponemos un OR, pegamos, y voy a ponerlo en grande para verlo mejor. ¿Cuál es el único valor que nosotros tenemos que cambiar acá? Pues en lugar de left, ahora sería right. ¿Ya? Porque ahora queremos el último número. Déjenme poner aquí el den para que no me dé más error. ¿Qué me está faltando? En if, que me está faltando mi if, let or, me está faltando algún, let, aquí me está faltando un paréntesis. ¿Ya? Entonces, para que no se me olvide el if, pongo el then y pongo el en if. Y entonces aquí ya tenemos, miren, en esta primera posición estamos probando el primer número y en esta segunda posición, y en esto acá estamos probando el segundo número, es decir, de acá de la celda, el primer número y el segundo. ¿Qué le está faltando a nuestro if? El I. El i. Muy bien, entonces fíjense, ahora vamos a hacer el if, el i, ponemos acá. Si ustedes quieren, pueden encerrar en paréntesis lo que está en OR, lo pueden hacer, y ahora dicen AND, y es lo que tenemos que verificar, el valor que se encuentra en el día, ¿qué día? El que nos está pasando este de acá, que tenemos que nos está pasando como parámetro la función. Entonces podemos decir día es igual a cells, y ahora ¿qué cell sería?
¿Qué valores yo pongo aquí dentro? Fila 2, miren, fila 2, esto se encuentra en la fila 2 y en la columna que corresponda con el link. Vale. ¿Ya? Si eso ocurre, ¿entendieron eso último que hice? ¿Entendieron esto acá, muchachas, muchachos? Sí. Entonces, si eso ocurre, yo tengo que devolver verdadero. ¿Y cómo yo devuelvo verdadero? Pues miren, yo pongo aquí, validar restricción del 102 es igual a true. ¿Ya? Y tenemos casi lista nuestra función. ¿Qué ustedes creen que nos estaría faltando? Agregar que si no es verdadero sería falso. Muy bien. Entonces nosotros podríamos crear un else ahí adentro, pero nos haría que entre constantemente en ese else. Si nunca entró en el true, nos haría siempre que entrara en el else. Una forma que podemos hacer es decir, acá arriba, voy a copiar para escribirlo tal cual, acá arriba yo puedo decir igual a false. Es decir, que si nunca entró a validar esto de acá, si nunca este if fue verdadero y nunca entró acá, me va a devolver este valor inicial que yo tengo aquí. ¿Por qué yo no puedo poner esto aquí debajo? Porque si no, aunque entre, después me vuelve y me cambia el valor y me daría siempre, siempre, siempre me daría false. Por eso es que yo no lo puedo poner aquí debajo. ¿Entendieron ahí, muchachas, muchachos? Profe, Sí. una duda es que en las dos usa right y pensé que iba a usar left. Ah, déjame revisar. Ah, espérate. Sí, pero este de acá es para el número este. Que tenemos el left y el right. Y en la patente siempre vamos a usar right porque siempre lo que queremos es el último numerito. Ah, ahora entendí. Gracias, ¿Ya? profe. ¿Ya? Entonces vamos a guardar y vamos a llamar a la función. Ahora vamos a llamar a la función desde acá. Miren, le decimos, es igual a validar restricción 102, porque fue la última que creamos, donde le vamos a pasar la patente, punto y coma, el día. Y igual me dio un error por acá. Vamos a ver qué me estuvo faltando. Claro. Miren lo que me faltó. No le puse la cantidad que quería. Vamos a ver entonces, porque copié y pegué. Coma. Me faltó por acá también un paréntesis. Coma. 1. Vamos a ver por acá la patente 1. Y el día. Creo que ya. Vamos a ver ahora. Ahora me sobra algún paréntesis en algún lado. Claro. Puse paréntesis donde no era. Esto es acá. Coma 1 y acá. Vamos a revisar a ver porque tengo paréntesis ahora donde no van. Este lo tengo y este. Vamos a ver ahora. Left. Entonces, abro aquí, cierro aquí, patente, left. Abro acá, cierro acá. Ya. Creo que ahora sí, vamos a probarlo. Vamos a dar a aceptar. Y fíjense cómo me da falso. ¿Por qué me da falso? Porque yo puse el lunes y el lunes no es para ese día. ¿Qué día es? Jueves. Vamos a probar con jueves. Y efectivamente me da verdadero. ¿Entendieron ahí, muchachas, muchachos? Entonces, una vez que ya creamos la función para validar esta restricción vehicular, vamos a crear una subrutina que nos permita a nosotros agregar en esta tablita que tenemos acá, que nos permita agregar aquellas patentes que tienen restricción vehicular el día que nosotros agregamos aquí. Una forma en la que nosotros vamos a ver cómo utilizar una función en... vamos a llamarla desde una subrutina, que son, por ejemplo, algo que nosotros vamos a necesitar para resolver la tarea. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros necesitamos? Si sabemos que vamos a utilizar esta función validar restricción y sabemos que esta función nos devuelve
un valor de tipo boolean, si nosotros lo vamos a utilizar sí o sí necesitamos crear una variable que sea de tipo boolean. Por ejemplo, restricción. Vamos a ponerla así, que sea as boolean, porque ahí es donde nosotros vamos a guardar el resultado que nos devuelve esa función. Y entonces, si nosotros queremos insertar valores acá, nosotros vamos a necesitar al final una variable fila que nos permita a nosotros saber en qué fila es la que vamos a agregar. Entonces, como siempre, din fila as integer. Y ahora, como nosotros vamos a agregar en esta misma, estamos en esta misma hoja, no vamos a salir de hoja, vamos a agregar acá, nosotros queremos saber a partir de qué fila, y vamos a empezar entonces en la fila 21. Creamos un ciclo, vamos a hacerlo de esta forma, sabemos que hay muchas formas para hacerlo, pero vamos a crear ahora para saber en qué fila exactamente nosotros vamos a insertar. En esta primera sabemos que es en la 21, pero cuando ya tengamos valores tenemos que saber en cuál es. Entonces para eso hacemos un ciclo donde vamos a decir fila, coma, columna 1, punto value, distinto de vacío, como siempre ponemos el loop para que no se nos olvide, y básicamente lo que vamos a hacer acá adentro es fila igual a fila más 1. Entonces nosotros sabemos que al terminar el ciclo, el valor de fila va a ser la fila en la cual nosotros podemos agregar. Y ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Pues vamos a decir que sí, la restricción, si una vez que nosotros utilizamos esta función validar restricción es igual a verdadero, entonces me lo agregas en la tabla esta que tenemos acá. Podemos hacerlo, hay muchas formas de hacerlo, una forma, digamos que más expedita en este caso y que es distinta a otras que hemos visto en clase, podemos decir validar restricción, decimos por acá, validar restricción, nos está diciendo que tenemos que pasarle una patente, en este caso la patente la tenemos en la celda, venimos acá, la tenemos en la celda C8, ponemos por acá C8, punto value, fíjense, punto value, y tenemos que el día lo tenemos en la celda C9, entonces para ahorrar tiempo copiamos y pegamos, control C, control V y decimos acá C9, cerramos paréntesis, nos falta el then, ponemos el en if para que no se nos olvide, y ahora si eso ocurre, es decir, que si esto, no pusimos el true, igual podemos no haberlo puesto, pero para que no se nos olvide decimos si esto es igual a true, entonces si esto es igual a true, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a agregar los valores, es decir, vamos a leer de acá y vamos a insertar acá. Entonces, si donde vamos a escribir es acá, lo escribimos del lado izquierdo del signo de igualdad. ¿Y qué es lo que vamos a decir? Cells en la fila, coma, columna 1, tenemos fila acá, el valor de fila, punto value, lo que vamos a escribir es el valor que tenemos en C8. Entonces ahora copiamos y pegamos todo. Copiamos y pegamos y decimos ahora en la columna 2 vamos a escribir el valor que se encuentra en C9. Y aquí podemos poner un mensaje o podemos poner un mensaje que diga agregado correctamente, por ejemplo, agregado correctamente. Y vamos a darle un mensaje al usuario para que no se pierda y sepa qué es lo que está pasando. Cuando no me quiera agregar es porque no tiene ese vehículo, la patente no tiene restricción vehicular. ¿Ya? Entonces guardamos, terminamos nuestra, aquí vemos donde estamos llamando a la función, y ahora aquí tenemos un botoncito, como ya sabemos agregar los botones, decimos asignar macro, decimos ingresar matrícula, y ahora vamos a probar, a ver qué nos dice. La patente no tiene restricción vehicular, vamos a poner acá, jueves, por ejemplo, y la patente no tiene restricción vehicular. Ponemos acá 22, y vamos a probar ahora, y agregado correctamente, y lo tenemos por acá. Podemos poner, por ejemplo, uno que termine en 6, vamos a poner lo que termine en 7, y vamos a poner lunes, para poner otro ejemplo, y vamos a ver qué pasa. Nos está dando verdadero porque esto ya lo estábamos viendo, y aquí nos está agregando la patente. Y de esta forma vemos cómo utilizamos una función para validar una restricción y la estamos llamando desde la subrutina. Hasta la próxima.